Voy a compartir la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 14 al 21. Primera de Corintios 5, 14 al 21, que nos dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Me encanta esta porción y yo sé que hay un texto que es el que nos sabemos de memoria, ¿no? El versículo 17, ¿te lo acordás vos? De modo que si alguno está... A ver, ¿cuántos lo saben de memoria? Levanten la mano. Yo creía que todos lo saben. ¿Cuántos no lo saben de memoria? Perdónalo, Señor. Perdona. Tenés que memorizártelo, porque es maravilloso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y casi siempre nos concentramos en este texto, pero esta declaración se halla en medio de un pensamiento mucho más amplio que sintetiza en estos versículos que hemos leído lo que es nuestra salvación, lo que nosotros llamamos salvación, porque muchas veces nosotros hablamos de la salvación, pero la gente a veces no entiende qué es la salvación en sí, y esto sintetiza lo que es la salvación. Así que en esta porción bíblica encontré una serie de 8 conceptos que no nos tendríamos que olvidar jamás, que son importantísimos, que tenés que grabártelos en la mente y tal vez vos lo sabés, pero esta vez los vamos a ver dentro de este conjunto. Y el primero de los conceptos es que Jesús no tenía pecado ni culpa. Esto lo sabías, ¿no? Dios hecho carne, el segundo Adán, porque el primer Adán, el prototipo, falló y junto con él fallamos todos nosotros. Y uno dice, pero ¿qué le pasó a Dios? ¿Le falló la ingeniería? ¿A Dios hizo algún mal cálculo que salimos fallados? Mirá el de al lado, mirá el del lado. Está fallado. Hasta podés preguntarle, ¿te falla, no? Mirá con qué delicadeza lo insultás, ¿no? Y sí, más allá de que alguno está medio chapita, le faltan un par de jugadores, pero eso todos venimos con alguna marquita, ¿no? Somos mercadería de segunda. Nos venden en el outlet. Bueno, el asunto es que venimos fallados en sentido espiritual, pero Dios lo tenía en sus planes porque Dios prefirió ponernos de este lado del alambrado, de la vereda enfrente de Él, para que estén con Él solo los que quieran estar. Adán y Eva empezaron estando al lado de Dios sin remedio, sin opción. Entonces Dios generó la opción para que decidieran, y a partir del fracaso de ellos, todos nosotros nacimos del otro lado
para decidir estar con Dios voluntariamente, y están con Dios los que quieren estar, no los que no tienen más remedio. Pero este fue el primer Adán y nosotros somos su descendencia. Pero nos dice la Biblia que Cristo fue el segundo Adán, la segunda parte, es decir, el modelo que Dios tenía preparado para nosotros, el modelo de hombre que Dios tenía preparado. Por eso la Biblia dice que estamos hechos conforme a la imagen de Cristo. En Romanos 8 nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, etcétera, etcétera, para que seamos hechos a la imagen de la estatura, de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, etcétera, etcétera, dice el texto. ¿Qué está queriendo decir? De que Jesús es el modelo que Dios tenía preparado para nosotros. Dios se hizo hombre adoptando ese modelo y por lo tanto al hacerse hombre, Dios no tenía pecado. Nosotros nacimos desconectados de Dios. Y por ser una pieza suelta, un tornillo suelto en esa maquinaria tan perfecta que es el universo, merecíamos la muerte. Porque cuando vos te encontrás con un tornillo suelto en un motor, lo primero que haces es sacar el tornillo y tirarlo, porque el tornillo va a terminar destrozado, pero el motor va a terminar dañado también. Así que merecemos la muerte porque estamos infectando la creación, estamos trayendo problemas a la perfección. Pero claro, este no era el plan de Dios. El plan de Dios tenía una continuación: el redimirnos, el rescatarnos, el pagar nuestra deuda. Y esto es lo interesante: Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre, y como hombre no tenía deuda. Y cuando alguien no tiene deuda, puede pagar las deudas de otro. Imagínate si tenés una cuenta en el almacén que no podés pagar. Algunos ni se lo tienen que imaginar, ¿no? A veces pasa. Tenés una cuenta en el almacén y tu vecino dice: no te preocupes, yo te la pago. Y va al almacén el vecino y le dice: señor almacenero, yo respondo por la cuenta de fulano. El almacenero me dice: ¿cómo es tu nombre? Fulano de tal. Vos tenés una cuenta peor que el otro. Cara dura, que me va a pagar la cuenta del otro y no me pagas tu propia cuenta. Ningún ser humano podría pagar por otro ser humano ante Dios. Tenía que ser alguien que no tuviera deuda. Y el único ser humano que no tuvo deuda fue Dios hecho carne. Así que esto es lo que nos dice el versículo 21, que es el final de todos los versículos, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, le hizo pagar por el pecado por vos y por mí. Pagar la deuda, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que seamos declarados inocentes delante de Dios. Es decir, nuestra deuda fue pagada por Jesús, que no tenía culpa ni deuda. Esto es maravilloso. Esto es parte del amor de Dios. Ahora, la segunda verdad es que Jesús murió en nuestro nombre y ahora nosotros estamos muertos. Así que mandale otro piropo al de al lado. Ya le dijiste que está fallado, ahora decirle: estás muerto. ¿Viste? Vas a salir deprimido, de acá salís mal, decís: no vengo más, avance cristiano. Dice el versículo 14: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y uno dice: ¿qué quiere decir si uno murió por todos, luego todos murieron? Bueno, ¿alguna vez te tocó hacer un poder a alguna persona? ¿Qué es un poder? Imagínate que yo tengo que ir a cobrar mi jubilación y no puedo, estoy imposibilitado por diferentes razones, entonces necesito que alguien vaya a cobrarla y le digo a Silvia: Silvia, ¿podrías ir a cobrar mi jubilación? Ahora no, ahora con el cajero le doy la tarjeta, le doy el plástico, me saca toda la plata que quiere y ni me entero, pero bueno. Pero estoy hablándote a la antigua, ¿no? Y Silvia va y le dice: señor cajero, ¿me puede dar la jubilación de Edgardo? ¿Su documento?
acá dice que usted es una Silvia, no es un Edgardo. Y sí, pero él es mi esposo. No, yo le puedo pagar a Edgardo solamente. ¿Y cómo hago? Bueno, busque algún oficial, alguien que tenga representación del Estado y que esa persona confirme que usted lo autoriza a Edgardo, que Edgardo le autoriza a usted a cobrar en su nombre y representación. Así que en ese momento Silvia llama a un oficial, a un escribano, quien sea, y pone una escritura donde por medio de la presente Edgardo Muñoz autoriza a Silvia Burger para que en su nombre y representación cobre los saberes jubilatorios. Es decir, la apoderé. Esto significa ser un poder. A veces tenés que hacer algo en otro país y tenés que apoderar a una persona para no tener que viajar, una persona que está, algún amigo que está en otro país. Otra vez tenés que hacer un trámite y no lo podés hacer, tiene que hacerlo un gestor, lo tenés que apoderar. Es decir, esa persona no puede ir en tu nombre si vos no lo autorizaste. Esto es interesante, no podemos hacer nada en el nombre de Jesús si no tenemos la autorización de Jesús primero. Porque si no estamos tomando el nombre de Dios en vano, ¿no? A veces utilizamos el nombre de Jesús como si fuera un abracadabra. Y Jesús en los cielos dice, ¿y quién le dio autoridad para decir estas cosas? Así que cuando apoderamos algo, lo que esa persona a alguien, lo que esa persona haga, lo hace a nuestro nombre. Y esto fue lo que Jesús hizo. Jesús murió en nuestro nombre y representación. Así que cuando Silvia va a cobrar mis saberes jubilatorios, estampa su firma, y yo un día voy al banco, me libré de mis compromisos, voy al banco, me van a cobrar la jubilación. No, ya está cobrada este mes. ¿Cómo que está cobrada? Sí, a ver, muéstreme. Acá está. Esta no es mi firma. Exactamente. Esta es la firma de mi esposa. Sí. Y yo no soy yo. Entonces el cajero saca el poder y dice, mire, acá dice que cada vez que Silvia firma, Edgardo Muñoz firma en la persona de Silvia. O sea que esta es la firma de Silvia, pero aquí firmó Edgardo Muñoz. Esto dice el poder. Bueno, cuando Jesús murió en nuestro nombre y representación, quiere decir que nosotros, al haber aceptado esta paga de Jesús, lo apoderamos, le estamos dando la autorización a que muera en nuestro nombre y representación. Así que si Jesús murió en nuestro nombre, nosotros estamos muertos en la persona de Jesús. ¿Te diste cuenta que no es un insulto el que le dijiste al lado? Así de completar la frase, decir, estás muerto en Jesús. Viste, ahora ya te perdonó. Estamos muertos porque Jesús murió en nuestro nombre. Y acá viene la tercera verdad que este texto nos dice, que al pagar con su muerte, para que nosotros podamos tener vida, para librarnos de la pena de muerte, Jesús pagó. Así que ahora nosotros, la vida que tenemos, se la debemos a Jesús. Esto dice el versículo 15, que nos dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que nosotros teníamos una deuda con el Padre, la deuda de nuestro pecado, y Jesús pagó nuestra deuda al Padre. Y esto no quiere decir que somos totalmente libres. Si aceptamos que Jesús muera en nuestro nombre y representación, que Jesús pague nuestra deuda, ahora ya nuestra deuda no está con el Padre porque Jesús la pagó, pero ¿a quién le quedó nuestra deuda? Si Jesús pagó nuestra deuda, ¿con quién tenemos la deuda ahora? ¿Con quién? Supónganse, me voy a comer con Silvia, estaciono el auto y de pronto voy a pagar el estacionamiento cuando salgo y digo, ¿cuánto es tanto? Ay, no me alcanza. Y no me puedo ir del estacionamiento, estoy atrapado porque no me va a dejar salir hasta que no le pague. Entonces Silvia dice, yo tengo. Aleluya. Paga. Ya no tengo deuda con el playero.
Ahora mi deuda, ¿con quién la tengo? Y te aseguro, no me la perdona. No me la perdona. Así que cuando Jesús pagó nuestra deuda ante el Padre, ahora nosotros tenemos una deuda con Jesús. Él compró nuestra vida eterna con su muerte. Así que por lo tanto, Él es dueño de nuestra vida. Así que cada vez que la Biblia habla de nuestra santificación, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo que nuestra vida tiene que estar dedicada a aquel que la compró, a aquel que la rescató. Cada vez que yo quiero pensar en santificación, no tengo que pensar en portarme bien, porque a veces asociamos la santidad y santificación con un mero hecho de conducta. Y nuestra deuda con Jesús no se paga con acciones de conducta. Nuestra deuda con Jesús se paga con nuestra vida, rindiendo nuestra vida a Jesús, viviendo para Él. Por esto el apóstol Pablo dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero ahora viene el cuarto concepto. Ahora que estamos en esta nueva etapa donde la deuda fue perdonada, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, rebobinar la cinta y grabar encima una nueva vida. Esto lo dice el versículo 17. Hay un buen ejercicio para realizar, ¿no? Te lo digo con mi propio nombre, pero quiero que vos lo repitas con tu nombre. Te lo digo primero y después lo repetimos juntos, cada uno con su nombre. Edgardo hizo muchísimas cosas malas por estar suelto de Dios. Ahora lo vas a repetir conmigo. Yo digo Edgardo, vos vas a decir tu nombre. 1, 2, 3. Edgardo hizo muchísimas cosas malas por estar suelto de Dios. Segundo, te lo digo primero yo, después lo repetimos. Edgardo merecía la muerte por estar suelto de Dios. 1, 2, 3. Edgardo merecía la muerte por estar suelto de Dios. Va la siguiente. Te la digo yo primero. Edgardo murió porque Jesús pagó por Edgardo. 1, 2, 3. Edgardo murió porque Jesús pagó por Edgardo. 5. El Edgardo que vos estás viendo es un nuevo Edgardo. 1, 2, 3. El Edgardo que vos estás viendo es un nuevo Edgardo. ¿Por qué? Porque el otro Edgardo murió. Esto es lo que nos dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguno lo apoderó a Jesús para que muera en su nombre y representación, por lo tanto, uno murió en Jesús, ¿qué queda? Queda la persona que tiene vida por Jesús. Así que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación, una nueva hechura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando Pablo dice las cosas viejas pasaron, ¿sabes en griego qué quiere decir esta palabra pasaron? Desaparecieron. Fueron dejadas a un lado, fueron descartadas, fueron desechadas. Pensá cada una de las cosas viejas que hoy te pueden traer dolor y vergüenza. Pensá cada una de las cosas viejas que si pudieras rebobinar la cinta, te apartarías muy lejos de ellas. Esas cosas que no podés borrar en la historia. Pensá en esas cosas que te merecen la muerte eterna. Y ahora, fíjate, esas cosas que estás pensando de pronto desaparecieron. ¿Por qué? Las cosas viejas murieron con el viejo hombre, con la vieja mujer, con el viejo Edgardo. Y como ahora hay un nuevo hombre, una nueva mujer, hay un nuevo Edgardo, las cosas viejas quedan con esa persona vieja. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Esto nos da la oportunidad de reescribir nuestra vida, de reescribir nuestra historia. Ahora, algo maravilloso de Dios es el tiempo. Hasta hoy no se sabe exactamente lo que es el tiempo.
Los humanos tenemos una idea muy parcial y limitada del tiempo porque somos seres temporales. Tenemos extinción en esta tierra. Vamos cambiando. Nos vamos deteriorando. Este tabernáculo se va deshaciendo. Entonces, tenemos que medir el tiempo porque esto nos permite proyectarnos y administrarnos mejor. Pero todavía no se sabe exactamente lo que es el tiempo. No hay una manera de entenderlo exactamente el tiempo. Dios, que creó el tiempo, Él es superior al tiempo. Entonces, Dios ve el pasado, el presente, el futuro. Dios lo ve como un permanente presente. Pero qué interesante, las cosas viejas, las cosas pasadas, Dios ya no las ve, las sepultó en el fondo del mar. Dios nos está viendo como personas nuevas y aún tus fracasos presentes, Dios no los ve, porque te ve de acuerdo al modelo que tiene preparado, que es Jesús. Vos no podés lamentarte que tu bebé de 8 meses todavía no pide para ir al baño. No podés lamentarte que tu hijo de 10 años todavía no sepa hacer una ecuación de álgebra. ¿Por qué? Y porque son cuestiones de maduración. Pero vos ves a esa persona que amás por lo que esperás que sea. Y así nos ve Dios. Por lo tanto, y va el quinto concepto, nadie nos debe ver por el pasado, porque el hombre pasado murió. Esto lo dice el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, cada uno de los que estamos acá debe tener su propio prontuario, ¿no? Algunos más livianitos, otros más heavy, ¿no? Y no los juzgues por la cara, porque algunos los condenarías y capaz que son más buenos que el aciatado, ¿no? Pero, es decir, tenemos todo, pero no nos tenemos que ver de acuerdo a lo que fuimos. Pablo decía que aún a Cristo se lo veía de una manera distinta de cuando estaba en la tierra. Toda la gente lo veía a Dios hecho hombre. Pero ya no lo puedo ver a Jesús como un hombre que está caminando porque Jesús resucitó y está a la diestra del Padre. Cuando Juan tiene la visión de Jesús en Apocalipsis, ya no lo ve con su costado traspasado, sus manos horadadas. Lo ve con vestiduras largas hasta los pies, un cinto de oro, el rostro como el sol cuando resplandece con toda su fuerza, una espada aguda de su boca que salía, como dando a entender, ojo, Jesús no es el mero hombre en el que algunos no llegaban a ver a Dios cuando estaban en esta tierra. Jesús es Dios, Jesús es Cristo glorificado. No podemos mirarlo a Jesús como lo vemos en los evangelios, sino lo vemos de una forma superior, porque es el Cristo resucitado, sin los límites de haberse autolimitado, de haberse vaciado a sí mismo. Así que si a Jesús lo vemos distinto porque Él resucitó, nosotros tenemos que vernos distintos porque tenemos una vida nueva. Capaz que conocés la historia de alguno de los que está acá. Y te preguntas, ¿qué hace este acá? ¿Qué hace? Lo mismo que haces vos, adorar al Dios que le dio una vida nueva. Adorar al Cristo que compró su vida. No mires a nadie por lo que fue, ni siquiera por lo que es. Míralo por lo que es en Jesús. No te condenes vos mismo por tus pecados pasados, porque vos sos otra persona. Así que decirle al de al lado, sos una persona nueva. Estás como nuevo. Viste, le dijiste, viniste fallado, estás muerto en Cristo, pero estás como nuevo, no te preocupes. Y acá viene la sexta verdad antes que terminemos, y es que el amor de Cristo nos tiene atrapados, poseídos. El versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y
¿Cuántos usan con frecuencia la palabra constreñido? Una palabra rara, ¿no? Es una palabra tan arcaica y la siguieron poniendo en la Biblia. Ahora se ha cambiado esa palabra en algunas versiones, ¿no? Y perdónenme la irreverencia, ¿no? Pero esta palabra me constriñe, me suena a una mezcla de constipado y estreñido. Pero no tiene nada que ver con esto. ¿Sabe lo que significa constriñe? Nos tiene atrapados. En una versión dice, el amor de Cristo nos domina. En otra dice, el amor de Cristo nos controla. Pero también constreñir en griego significa estar poseído, controlado absolutamente. Quiere decir que el amor de Cristo nos tiene atrapados. Estamos atrapados en el amor de Jesús. Qué trampa esta, ¿eh? Qué trampa la del amor de Jesús. Qué cárcel terrible el amor de Jesús, que no podemos salir. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir esto, que el amor de Cristo nos constriñe? Que no nos podemos escapar del amor de Cristo. El amor de Cristo nos persigue. El amor de Cristo nos envuelve. En términos de Romanos 8, diría, ¿qué nos separará del amor de Cristo? No hay nada que nos haga pensar que Jesús dejó de amarnos. Por esto, no sabían los que armaron la reunión de hoy, no sabían lo que iba a hablar. Y cuando yo preparé lo que iba a hablar, no sabía lo que ellos iban a poner, pero qué justa que cayó esta canción. Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Es el amor de Dios que nos tiene. Y no hay nada entonces que nos pueda meter en la cabeza que Dios dejó de amarnos. Estamos atrapados en el amor de Dios. Y a no ser que te salgas voluntariamente del amor de Dios, no hay ninguna acción tuya, ni ninguna circunstancia de la vida que te saque dentro de esa burbuja de amor que Dios tiene. Por lo tanto, y termino con este último concepto, anteúltimo, perdón. Dios nos reconcilió. No que Dios se reconcilió con nosotros. ¿Alguna vez tuviste algún disgusto con alguien y te reconciliaste? Ahí está. Dios no hace eso. Dios nunca falló. ¿Quién habrá fallado? Yo no, vos. No, todos. Todos fallamos. Así que los que tendríamos que reconciliarnos con Dios, ¿quiénes somos? Nosotros. Ahora, no tenemos forma de reconciliarnos con Dios porque nuestra deuda no teníamos cómo pagarla, pero Dios se hizo hombre para pagarla por nosotros. Entonces Dios nos reconcilió por medio de Cristo. Esto dice el versículo 18 y parte del 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Qué amor el de Dios que hizo que tengamos una nueva vida! Todo fue iniciativa de su amor. Dios tenía todo el derecho del mundo de decir, no me muevo de mi gloria, que se mueran estos rebeldes por nosotros, ¿no? Pero Dios dejó su trono, se arremangó, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para reconciliarnos con Él. Esto hace el amor. Esto es lo que hizo el padre del hijo pródigo.
Cuando el hijo pródigo estaba preparándose todo un discursito para decirle al padre, el padre lo vio a lo lejos. El hijo pródigo iba a decirle, recíbeme como a uno de tus jornaleros, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando el padre lo vio a lo lejos, fue movido a misericordia por amor. Y lo abrazó y lo besó. Le puso un vestido nuevo, puso calzado en los pies, le puso el anillo. Tomó la iniciativa de amor y le hizo saber al hijo, antes que el hijo abriera la boca, le hizo saber, sos mi hijo, te recibo como mi hijo, no como un esclavo. Así que ahora quiero llegar al último concepto. El amor de Dios, que nos tiene tan atrapados, nos encomendó que nosotros prediquemos el mensaje de la reconciliación. En otras palabras, el amor de Dios no murió en vos y en mí. Dios quiere que el amor de Dios siga circulando. No mates el amor de Dios en vos. No interrumpas el amor de Dios en vos. Dios nos dio el mensaje de la reconciliación. Si realmente nos sentimos atrapados por el amor de Dios, tenemos que actuar dentro de ese amor. Así como Dios me amó, y esto es lo otro que me resulta tremendo, Sonia, cuando estaba dando la bienvenida, utilizó justamente ese término, el amor al próximo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué es esto de amor al próximo? Cuando a Jesús le preguntaron cuáles eran los mandamientos, él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y uno de los judíos, para probarlo a Jesús, dijo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús contó la parábola del buen samaritano. Entre judíos y samaritanos no se hablaban, y un judío prefería morir de sed que pedirle agua en Samaria a un samaritano. Pero este desdichado judío que estaba en Jerusalén es golpeado, camino a Jericó, lo dejan medio muerto unos bandidos y pasan un compatriota, levita, otro compatriota, sacerdote, siguen de largo, pero aparece un samaritano. ¿Qué hacía un samaritano en ese lugar? El samaritano podría haber dicho, bueno, está en tierra de Judea, no está en tierra de Samaria, así que se la arregle con los compatriotas. Este desgraciado a nosotros no nos habla. El samaritano lo vio al judío y fue movido a misericordia y lo atendió, desinfectó sus heridas con vino, las suavizó con aceite, lo llevó en su propia cabalgadura, se fue hasta el mesón, pagó la estadía hasta que el hombre se recupere, le dijo que se lo ponga a la cuenta si había algo más que el hombre había gastado. Y toda esa historia termina con la pregunta de Jesús, que se la retruca el que le había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Y le dice, ¿quién te parece que fue el prójimo de este judío moribundo? El judío no quiso ni nombrar que era el samaritano, dijo, el que usó de misericordia con el judío. Bien lo has hecho, bien lo has dicho, ve tú y haz lo mismo. En otras palabras, ¿qué le quiso decir Jesús a este hombre? Mi prójimo es mi próximo, aunque sea distinto a mí. Aunque él sea de River y yo de Boca. Perdón, los de Boca, no, lo lamento lo que pasó. Tengo un mensaje de 4 puntos para predicarles. Bien. El prójimo es el próximo. Dios me reconcilió con él por medio de Jesús. Ahora, yo debo transmitir ese mensaje de reconciliación para mi próximo, porque Dios lo ama a mi próximo. Y yo tengo que amar a mi próximo. Y esto es lo que nos dice el versículo 18 al final, hasta casi terminar en el 20. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos por Dios, con Dios. Así que qué interesante, somos embajadores
en nombre de Cristo. ¿Sabes que los embajadores tienen el poder del Estado que los nombra como embajadores? Vos y yo le firmamos un poder a Jesús para que muera en nuestro nombre y representación. Y por eso estamos muertos en Jesús, para vivir para Él. Pero ahora que somos de Jesús, tenemos que vivir en su nombre y representación. Nos apoderó y nos empoderó para que el mensaje no muera en vos y en mí, sino que el mensaje de la reconciliación continúe hasta lo último de la tierra. Este es el amor de Dios. Un amor que nos tiene atrapados. Un amor que nos atrapó y un amor que quiere seguir atrapando, porque Dios es amor. Cierra tus ojos por un momento. Dos invitaciones. Primera, no sé cuántos han llegado a levantar las manos hoy que vinieron, que nos visitan, pero capaz que venís hace varias veces y todavía no tomaste la decisión, ¿no? Pero capaz que todavía no aceptaste esta oferta de Dios en la que te ofrece que lo apoderes para que pague en tu nombre por tus pecados. Capaz que estás con muchas deudas con Dios. El solo hecho de estar como un tornillo suelto, flojo, sin estar relacionado con Dios, por la vereda de enfrente, y el hecho de no depender de Dios te llevó a hacer una y otra vez cosas que no estaban bien. Prueba de que estabas separado de Dios. Y Dios es el dueño del universo, no podemos estar separados del dueño. Así que mereces la muerte. Pero como Dios te ama y te quiere atrapar con su amor, te quiere atrapar con su amor. Y está diciendo, ¿querés aceptar que yo pague por vos? ¿Qué tengo que pagar a cambio? ¿2 Padre Nuestro, 3 Ave María? No. Tenés que pagar a cambio con tu vida, entregándome tu vida para que yo esté dentro tuyo y te haga caminar como el máximo proyecto que yo tuve en mi plan. A esto se llama salvación. Las cosas viejas pasan, Dios hace todo nuevo en tu vida. Te permite regrabar, sobregrabar tu historia, reescribir tu historia. Si alguien hoy quiere aceptar esa reconciliación que Dios está ofreciendo, simplemente lo invito a que ahí donde está levante su mano. Dios te bendiga allá en el fondo, 2 en el fondo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Varios y entre ellos más de uno que lo están haciendo por primera vez. Otros probablemente lo están reafirmando. Y ahora una segunda invitación. Aquellos que quieren entrar en la maquinaria de la trampa del amor. ¿Por qué la trampa del amor? Porque estar atrapados significa caer en la trampa del amor. Y no es una trampa tipo engaño, sino es como una red de la que podés escaparte, pero si entras, al menos que quieras, no vas a salir. Ser parte de la trampa del amor, ser parte de la maquinaria del amor, donde la salvación no muera con vos, sino que la salvación siga, porque esta salvación que vos recibiste la vas a predicar a otros. Si querés sumarte a esta maquinaria de la salvación, si querés estar realmente atrapado en el amor de Dios y empezar a poner por obra el mensaje de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, si querés empezar a hablarles a otros de Cristo,
Te invito a que te pongas de pie entonces. Algunos que han levantado sus manos para decir, yo quiero empezar de nuevo, yo quiero ser una nueva criatura, también ahora se pusieron de pie. Y esto es maravilloso, es dejar circular ese plan de Dios. Acordate, somos embajadores de Cristo, es decir, no actuamos en nuestro propio nombre, actuamos en el nombre de Jesús. Porque si Jesús pagó por nuestra vida, le debemos nuestra vida a Jesús. Esta vida nueva que tenés, usala para hablar de Jesús, que la gente lo necesita, como vos lo necesitaste. Señor, gracias por cada una de las personas que se puso de pie. Que seamos conscientes de la gran necesidad de predicar tu palabra. Que seamos conscientes que estamos atrapados en tu amor para ser instrumentos, herramientas, vehículos de tu amor y predicarles a otros. Y Señor, te pido especialmente por los que han levantado sus manos por primera vez, aceptando esa nueva vida que les ofreciste en el nombre de Jesús. Que puedan empezar y disfrutar esa nueva vida, viviendo para vos. Gracias, Señor, porque la salvación es algo maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, tengas un domingo hermoso. Segundo culto tenemos bautismo para los que quieran quedarse. Nos vemos.